Hola, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Gracias por estar nuevamente aquí en las charlas de los jueves de Comunidad Luz para el Ser. Bueno, esta semana, bueno, seguimos con el tema de la semana pasada, de las lealtades familiares. Es un tema larguito que pensé que lo podíamos evacuar en una hora, pero ya me di cuenta que no. Y hablando de la clase de hoy, yo dije, de pronto hoy tampoco nos dé, pero la idea es que hoy podamos terminarla, ¿sí? Terminar el tema y que quede como más claro esto. Igual con las personas que de pronto estén aquí, que sepan de constelaciones familiares o que sepan de biodescodificación, de neuroemoción, pues todas estas ramas holísticas trabajan, digamos, esta misma base de las lealtades familiares. Y si en algo me equivoco, me corrigen o si algo les llega o quieren aportar algo, pues pueden hacerlo porque nos hace más, enriquece más la charla y nos da más claridad en muchas cosas. Entonces, bueno, también para los que nos ven después en YouTube, también muchas gracias. Recuerden darle like, suscribirse al canal, compartir las charlas a quienes quieran. Los enlaces de los jueves también lo pueden compartir para personas que de pronto quieran ingresar al grupo o que solo quieran ingresar a la charla. Entonces, bueno, hablamos hace 8 días, hablamos de los lazos, las lealtades familiares, esas lealtades invisibles, que son esos lazos subconscientes y profundos que que por determinadas circunstancias que pasan, nos unen a nuestro entorno familiar, a nuestro sistema familiar. ¿Sí? Hablamos, es un pequeño resumencito para que no, para que coordinemos o para que hagamos la unión. Esos lazos se forman por amor, ¿cierto? Por amor y la necesidad de pertenencia al sistema familiar. Entonces, es un símbolo de amor y de pertenencia. Estos lazos también que se forman por traumas familiares no resueltos y por secretos familiares, ¿sí? Igualmente también se forman en el proyecto sentido. El proyecto sentido es cuando nosotros estamos en etapa de concepción, en etapa de concepción, no me acuerdo cómo es que le dicen cuando estamos en el vientre de la madre, cuando está el nacimiento y unos añitos después, se crean también estas lealtades. Les recomiendo los micrófonos por ahí. La gestación, gracias, Mari, que a veces se me van las. La gestación. Cuando estamos en concepción, gestación, meses antes también de la concepción, entonces todo eso y se van formando las lealtades familiares. ¿Qué síntomas tenemos de las lealtades familiares? Las lealtades familiares tenemos varios síntomas. Uno, cuando ocurren repetición de historias en nuestra familia. Tenemos esas repeticiones que repetimos las historias de la familia, de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros abuelos y se repiten ciertos patrones en la familia, puede ser un síntoma. Cuando nos sentimos culpables por algo, porque a veces queremos hacer cosas, pero nos sentimos culpables de qué pensará mi familia o esto nunca ha pasado en la familia y nos empezamos a sentir culpables por ciertas situaciones. También cuando repetimos creencias limitantes, cuando repetimos creencias como nuestra situación con el dinero, como ciertas, como cuando repetimos el dinero es malo, cuando repetimos todos los hombres son malos, cuando repetimos el amor no es para mí ni fue para ninguna de nuestras de la casa, todas estas situaciones son creencias limitantes em, y que vamos repitiéndolas. Cuando tenemos emociones y tristezas, ciertas emociones, ciertas tristezas o cierta depresión puede ser también, y que no encontramos una causa, ¿cierto? Y no encontramos una causa adyacente, pero esa tristeza sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, entonces seguimos en esa causa. Como dice Jimena, por secretos y vergüenzas también. Y cuando hay eh, ovejas negras en nuestra familia, que generalmente, como les decía yo hace 8 días, si están acá es porque generalmente la oveja negra de la familia somos nosotros, ¿sí? Y yo quería leerles, quería compartirles
un concepto, es más, lo voy a leer al pie de la letra. Perdón por acá, yo lo pongo, me perdieron, ya. Lo voy a leer al pie de la letra. Lo que dice Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares, sobre las ovejas negras. Quise leerlo textualmente porque esta es la explicación. Y si estamos aquí, como les decía, es porque generalmente nosotros somos las ovejas negras de la familia. Estamos aquí y si estamos en esta charla, si buscamos un camino de espiritualidad diferente y buscamos ciertas cosas diferentes, es porque buscamos ser diferentes y romper ciertos ciclos de nuestra familia, ya sea consciente o inconscientemente lo hacemos. Entonces, Bert Hellinger dice así, las llamadas ovejas negras de la familia son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico. Aquellos que desde pequeño buscaban constantemente revolucionar las creencias, saliéndose de los caminos marcados por las tradiciones familiares, aquellos criticados, aquellos juzgados, aquellos rechazados, esos que por lo general son los llamados a liberar el árbol de historias repetitivas que frustran a generaciones enteras. Las ovejas negras son los que no se adaptan, son las que gritan rebeldía y cumplen un papel básico dentro de cada sistema familiar. Ellas reparan, ellas desintoxican y crean una nueva y florida rama del árbol genealógico. Gracias a estos miembros, nuestros árboles renuevan sus raíces. Su rebeldía es tierra fértil, su locura es agua que nutre, su terquedad es aire renovado, su apasionamiento es fuego que vuelve a encender el corazón de los ancestros. Incontables deseos reprimidos, sueños no realizados, talentos frustrados de nuestros ancestros, se manifiestan en la rebeldía de dichas ovejas negras que buscan realizarse. El árbol genealógico, por inercia, querrá seguir manteniendo el curso castrador y tóxico de su tronco, lo cual convierte la tarea de nuestras ovejas negras en una labor difícil y conflictiva. Sin embargo, ¿quién traería nuevas flores a nuestro árbol si no fuera por ellas? ¿Quién crearía nuevas ramas? Sin ellas, los sueños no realizados de quienes sostienen el árbol generaciones atrás morirían enterrados bajo sus propias raíces. Que nadie te haga dudar. Cuida esa rareza como la flor más preciada de tu árbol, porque ella es el sueño realizado de todos tus ancestros. Bert Hellinger, para quien quiera buscarlo, es el padre de las constelaciones familiares. Y quería hacerles un resumen, pero dije, no, lo voy a leer tal y como es textualmente, porque explica bien lo que es una oveja negra. ¿Sí? Entonces, hoy hablamos de esa parte de las ovejas negras y empezamos a hablar de los tipos de lealtades. Y el perro está que ladra y ladra y ladra. Entonces, hablemos de los tipos de lealtades familiares. Por ejemplo, ocurren cuando hay una asunción de roles parentales. Cuando un hijo asume el rol de padre o incluso asume un papel de abuelo de sus propios padres o de sus propios hermanos. Eso puede llevar a que esta persona que asumió ese rol de padre o ese rol de abuelo no se case, no tenga pareja, porque tiene su vida secuestrada cuidando a los demás miembros de su familia. Por ejemplo, ahí le pongo, voy a poner casos que ya están documentados y casos que pueden pasar en consulta. Por ejemplo, una mujer cualquiera de 40 años, con estudios, con carrera profesional, se siente atrapada cuidando a sus padres, ¿sí? Tiene un padre que tiene que cuidar porque es anciano, tiene alguna enfermedad, tiene una madre que también tiene que cuidar porque es sumisa, porque está deprimida, porque nunca trabajó y cuida además de sus hermanos. Es la que sostiene el árbol, la familia, ¿sí? Ella es la que trabaja y sostiene la familia.
ella asumió, o cuánto no nos ha pasado en esos momentos, que asumimos ese rol de madre y muchas veces hasta de abuela porque terminan criando hasta los sobrinos, ¿sí? Asumió un rol que no le correspondía. Entonces, esto hace que se cree una lealtad familiar, que se cree un trauma en el árbol familiar, que no haya un proceso, que no haya que el árbol crezca enfermo, porque está asumiendo un rol que no le corresponde. También puede pasar, si tienen más ejemplos, me levantan la manito, también puede pasar que, que una madre puede, cuando hay cadenas de retribuciones, ¿cierto? Hay unas ciertas cadenas de retribuciones que pueden pasar en el árbol familiar. Por ejemplo, hoy voy a intentar dar muchos ejemplos. Una madre o una mamá, al sentirse rechazada por su propia madre, se desvive cuidando a su hija, ¿cierto? Entonces, como a mí me rechazaron, yo me desvivo cuidando a mi hija, soy sobreprotectora y creo una relación de dependencia, ¿sí? Porque dependo totalmente de mi hija. A su vez, su hija, por aquí hay un micrófono, perdón, yo apago, yo voy a mirar el micrófono de alguien por acá que está abierto. No, ya lo cerré. Ya. A su vez, su hija se siente en deuda porque con su madre sacrificó tanto, dio tanto por ella y hizo tanto por ella, se convierte en cuidadora de su madre o en madre de su madre y anula su vida, ¿sí? Entonces, esas son las cadenas de retribuciones. También ocurren en otro tipo de lealtad familiar, es cuando ocurre una alteración en el orden familiar. Cuando no se respeta la jerarquía de padres son los que dan, hijos son los que reciben. Cuando se altera ese rol familiar o los roles familiares o cuando nosotros como hijos nos tomamos el papel porque ocurre mucho de que ocurre que queremos educar a nuestros padres, queremos educarlos a lo moderno o que aprendan nuevas cosas o que hagan nuevas cosas. Cuando asumimos ese rol, estamos alterando el orden jerárquico de la familia y estamos asumiendo un rol que no nos corresponde, asumimos como un rol de padres. Entonces, al desequilibrar este sistema y al desequilibrar estos roles, se crean las lealtades invisibles, ¿sí? También puede ocurrir, hay una lealtad cuando hay mm, por elección de la profesión, ¿sí? Cuando hay profesión que elegimos o por ciertas cosas que ocurren en nuestra economía, ¿sí? Por ejemplo, seguir ciertos tipos de profesiones es una reparación del árbol familiar por alguna situación. Por ejemplo, una familia en que todos son abogados o una familia en que todos son médicos. Una familia que todos son abogados puede estar sanando una historia de injusticia familiar, ¿sí? Una persona que decidió de pronto ser cocinero, de pronto está reparando una historia de hambre en el árbol familiar. Si, por ejemplo, cuando todos son médicos, ¿qué pasó en la historia familiar? ¿Quién de pronto murió por falta de atención médica o por una atención médica mal hecha? Entonces ahí se crean estas profesiones se eligen inconscientemente. Tienen paciencia porque todavía estoy así como un poquito afónico. Estoy un poquito así con gripa. Entonces, puede ocurrir, un ejemplo puede pasar. Cuando hay una pareja que de pronto ustedes conozcan, ¿no les ha pasado que pareja que no tiene ningún problema médico, ningún problema físico y llevan mucho tiempo tratando de tener un hijo y resulta que no pueden tener hijos, pero no hay ningún problema físico, ¿sí? Resulta que observando en constelaciones o en una regresión o olvidando los registros akáshicos o buscando en la historia familiar, no te preocupes, Selvan, no hay problema. Entonces, cuando ocurre que resulta que revisando el sistema familiar, la historia familiar, hubo hubo una hija que murió
antes de los 5 años, una abuela, una tatarabuela que tuvo una hija que murió, pero no gestionó nunca gestionó su emoción. Entonces su inconsciente evita ser madre para no sufrir nuevamente esa pérdida. Entonces toca hacer el proceso de sanación de ese ancestro para poder quedar embarazada. Estos son casos, la mayoría de los casos que estoy dando son casos documentados en terapia. Mari, En la familia de nosotros también sucedió algo, nos dimos cuenta precisamente porque mi hija ya esas, ¿cómo es que dijiste? Que registros, sí, fue, fue a eso y pues el hijo de mi hija de 13 años se fue de la casa. Entonces mi hija ha sufrido muchísimo, muchísimo y cuando fue en eso, son constelaciones. En esas constelaciones familiares le dijeron que averiguara eh, quién de la familia había hecho algo así muy pequeño. Resulta que ella me preguntó a mí, y yo fui la que me fui muy pequeña. Yo me fui de 7 años de mi casa y me quedé internada. Pero resulta que mi mamá también lo hizo y mi abuela también lo hizo. Mi mamá se casó a los 12 años y mi abuela también fue muy joven, antes de los 15. Entonces, eso es algo que viene son cuestiones familiares, viene desde muy atrás, pues y yo conozco hasta a mi abuela, quién sabe quién más atrás hizo lo mismo. Dolor, bueno, yo no sé qué le recomendarían, pero ella ha sufrido mucho y está sufriendo muchísimo. Y, y el hijo de ella, pues mi nieto, no regresa, no regresó, se fue ya hace más de un año y ella no ha podido sanar. claro, bueno, gracias Mari por compartir, porque sí, ahí vemos una historia familiar que se repite. Así es, exactamente, una historia familiar que se repite. Hay una memoria en la historia familiar que no se ha sanado. Entonces ahí se va a repetir y se repite y se repite. Y hasta que no se sane, no se va a seguir repitiendo muy seguramente. ¿Qué puede pasar? Precisamente, es mirar a ver me imagino, yo me acuerdo que, o según las historias familiares, me imagino que ocurre mucho en América Latina, muchas mujeres iban muy temprano de su casa, sobre todo las mujeres, bueno, también los hombres, pero las mujeres porque las iban a obligar a casarse o por maltrato o porque en esa época, en muchas épocas el estudio pues no era obligatorio, entonces trabaje para que sostenga a la familia y lo mejor que hacían era irse de la casa, ¿sí? Para no sufrir de pronto ciertos tipos de maltrato. Entonces es como empezar a sanar ese árbol familiar para que la historia no se repita. Lógicamente tu hermana pues está sufriendo de su hijo que se fue y sin saber por qué. Pero muy seguramente es quien lo hace consciente, quien hace consciente eso que pasa, es quien tiene que sanar el árbol familiar, quien tiene que hacer el proceso de sanación del árbol familiar. Generalmente lo Este que caso sea, sería yo. en ese caso tendría que ser tu hermana o tendrías que ser tú la que sane el árbol familiar, devolviendo esa energía a los ancestros. ¿Sí? Es como devolver esa energía a los ancestros. Hay que honrar a los ancestros. Igual ya vamos a ver cómo se sanan las lealtades familiares, ya lo vamos a ver. Pero es devolver esa energía a los ancestros y hay que honrar a nuestros ancestros. Pero gracias, Mari, Mm, por compartir. Ese es un muy, ujú. muy buen ejemplo de cómo son esas lealtades familiares. En las lealtades familiares también tiene que ver mucho y bastante con nuestra relación con el dinero, cómo nos relacionamos nosotros con el dinero. La abundancia, siempre esa abundancia, tiene que ver con la aceptación de nuestra madre, con nuestra aceptación de nuestra madre, ¿sí? De ubicarnos en el lugar que somos,
de honrar a nuestra madre, así no la conozcamos, y tener y aceptar a nuestra madre, como sea, ¿sí? En ese proceso de relación con el dinero. La abundancia viene de mamá y la fuerza para ganar el dinero proviene de papá, ¿sí? Entonces también viene esa parte de aceptar a nuestro padre, honrar a nuestro padre, querer a nuestro padre, entonces es como esa parte de sanar esa relación de nosotros con el dinero también. Tenemos que, o sea, tiene que ver mucho con la actitud que tiene nuestra madre con el dinero. Si nuestra madre de pronto respeta el dinero, o siente gratitud, o se queja por dinero, o evita el dinero, desprecia el dinero, estas mismas emociones que ella tiene con el dinero, su relación con el dinero, se transmite a los hijos y afecta nuestro flujo de dinero. Si hay patrones de pérdidas, y lo mismo pasa con nuestro padre, cómo es la relación de nuestro padre con el dinero. Y esto se refleja en patrones de pérdidas económicas, de ganancias injustas de los ancestros que pueden transmitirse, llevando a los descendientes a repetir patrones o a compensarlos. Por ejemplo, si un ancestro nuestro, un abuelo, un tatarabuelo, ganó un dinero o tuvo un dinero que no le correspondía, lo robó, hizo una estafa, se ganó algo que no le correspondía, algunos descendientes del árbol familiar empezarán a imitarlo, a ganar dinero de forma injusta. Otros van a compensarlo perdiendo dinero continuamente hasta que esto no se sane. No sé si eso lo han visto o ha pasado en sus familias o conocen alguna historia por ahí cerca para que nos ayuden a compartirlo. También cuando hablan también me dan un tiempito de aquí de tomar un poquito de líquido. La lealtad a la pobreza, la lealtad a la pobreza también es una situación que se da. Por ejemplo, una persona exitosa, un empresario exitoso, alguien que siempre eh, acumula dinero. Yo creo que ese ejemplo se los ponía hace 8 días, alguien que acumula dinero y es exitoso, pero ya cuando va a llegar a su punto pico o ya empieza a pasar algo, que empieza a sufrir pérdidas, robos y quiebras y no sabe por qué. Y vuelve y crea dinero y vuelve a crear riqueza y vuelve, se levanta y ya cuando está como en un punto, vuelve y pierde a todas esas personas que se están quebrando constantemente. Es, puede ser una lealtad familiar. Resulta que mirando el árbol familiar de esta persona, su bisabuelo fue condenado a la cárcel porque robó un dinero. Entonces, el árbol familiar o el inconsciente del árbol familiar internacionalizó que el dinero produce desgracia. Entonces, puede ser entonces yo como árbol familiar cada vez o como sanador del árbol familiar, cada vez que voy a ganar dinero, pienso que es una desgracia y lo que hago es soltarlo. Entonces ahí es donde sufro las pérdidas. Entonces es como en ese caso es devolver simbólicamente la culpa al abuelo para que no nos toque a nosotros. También ocurren muchas veces lealtades en salud y lealtades en enfermedades, ¿sí? Primero, cuando hay lealtades repetitivas, que se repiten en el clan, ¿sí? Que se repiten en la familia. Que un cáncer, por aquí como dice Jimena, accidentes, es que no alcanzo a leer, ahorita voy a leer el chat, porque no alcanzo a leer, no alcanzo a leer bien. Cuando hay accidentes, cuando ocurren que cáncer, esas enfermedades genéticas, que la diabetes, todos estos traumas, hasta esta semana que me preguntaron que todos los hombres de la familia son calvos, todo esto es un síntoma de una emoción oculta, de una situación que no se sanó en el árbol familiar, ¿sí? Recuerden que todas las enfermedades ocurren son relacionadas con nuestra mente y por emociones no expresadas. Por ejemplo, la diabetes, cuando ocurre diabetes, puede vincularse a un abuelo o a un abuelo, a una abuela que no expresó amor.
o que nunca se sintió merecedora de amor, ¿sí? El azúcar simbólicamente es el amor. Entonces yo no recibo amor o yo no puedo recibir amor o no doy amor. Entonces ese azúcar que no se entregó. Y les resulta que la descendencia adquiere la enfermedad para, para compensar ese azúcar que no se entregó o ese amor que no se entregó. Entonces, eso puede ocurrir con la diabetes. Con el cáncer, por ejemplo, un cáncer de mama puede ser un duelo no cerrado, ¿sí? Una historia de un duelo no cerrado. Hay un caso de una mujer de cáncer de mama que recurre y que es recurrente, ese cáncer es recurrente, y estudiando la historia familiar ocurre que la abuela murió en un campo de concentración. Entonces, como ella no conoció a su abuela, sentía culpa por vivir la vida que ella no sufrió, ¿sí? Pues eso generalmente ocurre cuando somos dobles. Algún día hablaremos de los dobles, cómo identificamos que somos dobles de alguien. Creo que les di unas pisticas la vez pasada. Entonces, nuestro inconsciente familiar repite, si ella murió, yo no, yo merezco morir, yo no merezco la plenitud. También puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay una adicción a alguna sustancia o una adicción al alcohol en nuestro árbol familiar. Resulta que nuestro hijo, que desde los 16 años empieza a tomar licor, ¿sí? Buscando el origen, se encuentra que resulta que el abuelo o el tatarabuelo fue alcohólico y por esta razón se borró de la historia familiar por vergüenza, lo que les hablaba de los secretos familiares, fue borrado por vergüenza ya de la historia familiar y el chico repetía la historia o el destino del abuelo para poderlo recordar y hacer visible el abuelo, ¿sí? Recuérdense que perdón, aquí voy a abrir un poquito el chat, que se me olvidó que están, que están aquí. Aquí hay varias preguntas. Por acá no me dicen. Yo fui rechazada desde mi gestación. Quiso abortarme mi mamá, ella misma me lo dijo. También fui rechazada por mi padre por ser mujer. Y ahora he roto muchas creencias. También mi madre tuvo 3 abortos y yo también. Historias que se repiten. Mis abuelos y mis abuelas fueron de mucho dinero, pero mis padres fueron carentes. Tuvieron 11 hijos y 2 hombres y 9 mujeres. Yo la número 11. Aunque ya nunca he crecido, pero mis hermanos grandes siempre se quejan de que carecían. Exactamente. Empieza la familia, los padres fueron adinerados, seguramente la próxima generación no, porque algo pasó con el dinero y se empieza a compensar esa relación con el dinero. Los abortos, o lo que yo les decía hace 8 días, hablemos de los secretos familiares, hay que sacar esos secretos familiares. Entre esos secretos están los abortos, están ciertos fallecimientos que no se hablan, ciertas personas que cayeron en ciertas enfermedades que tampoco se habla, es importante sacar. Lo que decía Mari de los accidentes comunes en la familia, esos son lealtades familiares y, y hay que mirar en qué pasó y hay que empezar a devolver esa energía. Mari Ornelas dice, mi mamá tuvo cáncer y el día que le dan de alta de su tratamiento, a mí me empiezan a dar la primera quimio. Hay que mirar qué relación tiene. Hay una relación ahí, hay una relación de culpa o hay una relación de no quiero ser madre, ¿sí? O una relación con la parte femenina que hay que estudiar ahí en el árbol familiar para poder soltar eso y no se siga repitiendo. Lo que nos decía María hace 8 días, y es de las relaciones en parejas con diferencia de edad marcada también, cuando ocurren eh, todas estas situaciones, seguramente son lealtades familiares de algunos patrones que recibimos y que toca empezar a liberar. Em, las lealtades también se dan o también se muestran en nuestras relaciones de pareja, cuando empezamos a repetir patrones relacionales. Esos patrones relacionales impactan significativamente en las relaciones de pareja y nos lleva a repetir patrones de nuestra familia de origen, lo que hablábamos de pronto hace 8 días. Yo no voy a repetir la Ujú. historia de mi mamá.
Yo no voy a repetir la Pero historia. me toca trabajar un ratito. Perdón por acá, hay un micrófono abierto. Perdón, yo lo cierro. Creo que ya lo cerraron. Listo. Entonces, cuando ciertos patrones relacionales o ciertos patrones que se repiten en nuestras familias, de nuestras relaciones interpersonales, son de lealtades familiares. Por ejemplo, cuando hay engaños, cuando hay infidelidades, cuando hay maltratos por la pareja, cuando existen relaciones con distancia emocional, ¿sí? Esos son lealtades. Y podemos ver y tenemos que revisar muy bien porque a veces atraemos. Recuerden el video que tenemos, dos videos que hablamos de la ley del espejo. Vemos o atraemos y nos sentimos atraídos a veces inconscientemente por parejas que reflejan miembros de la familia y que permiten con esta familia, permiten estas parejas, permiten jugar roles de familias ya conocidos. Ejemplo, eh, cuando empezamos a atraer a nuestro papá o operamos a atraer a nuestra mamá, ¿sí? Buscamos nuestra pareja y resulta que nuestra pareja es muy parecida a nuestra mamá o resulta que es todo lo contrario o a nuestro papá y resultamos con una pareja idéntica o muy parecida a nuestra mamá o nuestro papá o a nuestro hermano también, sin darnos cuenta. Un ejemplo puede ser una mujer que siempre la engañan con su ex, con ex. Sí, que siempre todos los hombres que se consigue, todos las engañan con su ex. Y no es con personas nuevas, no es con personas diferentes, sino con su ex, ¿sí? Y descubrió que su abuela se casó con un hombre mayor. Y al casarse con un hombre mayor, le obligaron a casarse con un hombre mayor. Entonces esta mujer se sentía violentada y se sentía y no le gustaba ser deseada y se sentía distanciada pues por edad y por muchas cosas de su marido. Entonces para ella se volvió que las relaciones a distancia o las relaciones que no son prohibidas o son infidelidades son infidelidades. Entonces esta mujer veía todo compromiso como una infidelidad o toda relación con una ex como una infidelidad y ahí empezó a repetir y a repetir la historia. No es la misma, pero sí es algo muy parecido. Em, por aquí ya se canso de leer. He conocido casos en la pareja que se consigue es muy parecida a una hermana o un hermano. Así es, así pasa mucho. Así pasa mucho. Conozco casos de que se casan y resulta que el esposo o la esposa se llama igual que la mamá, o se llama igual que el papá, o se llama igual que el hermano. Eso hay que revisarlo también. Entonces, esos son dobles, pero, pero pueden entrar dentro del caso de esas lealtades familiares. Em, las personas que de pronto se intentan casar, que yo les hablaba, personas que se intentan a casar siempre, y ya cuando se van a casar y están comprometidos y va a pasar algo y se daña el matrimonio. Algo pasa y nunca llegan al matrimonio. Puede pasar que una abuela murió en un parto durante la luna de miel o durante un proceso en un matrimonio. Entonces, ¿cuál es el mandato que se le envía al árbol familiar? Que el matrimonio mata. Entonces, yo no me caso o no, yo no llego inconscientemente al matrimonio porque para mí el matrimonio significa muerte, ¿sí? O un familiar que murió de pronto en una fecha de un matrimonio. Entonces, también puede pasar eso. Hablábamos hace 8 días de que siempre que hay adopción, ocurren hijos adoptados, hay emociones de abandono. Hay emociones de abandono que en ese proyecto sentido ese niño o esa persona adulta siempre tiene que sanar. Y muy posiblemente esa emoción de abandono o esa herida de abandono la trae también de sus padres biológicos que no conoce y los viene repitiendo también. Entonces, si un adulto no trabaja en esa emoción de abandono, puede empezar a recrear
situaciones de abandono inconscientes para sanarlas, ¿sí? Entonces, otra opción es que las adopciones a menudo generan, o a menudo lo que hacen es que reparan patrones de abortos o muertes tempranas de niños o niños abandonados en otras familias. Y entran estos niños adoptados a sanar esa relación, ¿sí? Espero que haya quedado claro hasta ahí de cómo se pueden expresar. Si tienes más ejemplos, voy a mirar por acá en el chat. A ver que por aquí va alguien. No, listo. ¿Cómo nos liberamos? ¿Cómo nos liberamos de estas lealtades? ¿Sí? Miren, cuento, ya las reconocemos, ya las vimos. Em, es un proceso, es un camino de sanación, ¿sí? Como todo lo que hemos hablado. Les recuerdo, hay un video que hablamos del proceso de sanación o el camino de sanación. Para que sea más claro, pero es un proceso. Todo lo que tenemos nosotros es un proceso. Es un proceso de sanación, es un proceso de liberación, es un proceso de soltar apegos, es un proceso de liberarnos y podemos durar años y años y años en ese proceso de sanación. Algunas personas sanan más rápido, otras se demoran un poquito más, pero depende de cada quien, ¿sí? Y cada camino es perfecto. O hay personas que nunca sanan, simplemente dejan que las cosas queden ahí y ya pasó. En algún momento se hará ese proceso de sanación. Entonces, el proceso de liberación de lealtades es un camino que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere dedicación. A veces no es fácil, a veces es doloroso, pero es muy liberador, ¿sí? Es muy liberador. Yo lo he hecho y créanme que se libera uno y suelta uno muchas cargas. Cuando uno se hace consciente de todas estas situaciones, libera cargas. Eh, ¿Y cómo hace uno para liberarse? Lo primero, tomar conciencia, ¿sí? Tomar conciencia es el primer paso para uno liberarse de todo eso. Reconocer que existen estas lealtades, reconocer que cómo se A manifiesta. mí que me dijo en el audio, ¿Qué se le dijo queda. la mamá de quién? El micrófono. Entonces, el tomar conciencia, reconocer que existen estas lealtades, reconocer cómo se manifiestan en nuestra vida, hacer consciente lo que llevamos en el inconsciente, que es lo que se ha repetido de la charla anterior. Entonces, utilizar estos síntomas que mencionamos, por los problemas repetitivos, sentir que no vivimos nuestra vida, sentir que somos la oveja negra, mirar qué es lo que pasa en nuestras familias, si hay una oveja, una, dos, tres ovejas negras en nuestra familia, como alertas para identificar qué es lo que se necesita sanar, ¿sí? Esas son alertas para identificar. Entonces, lo primero es tomar conciencia. Segundo, comprender, porque una vez somos conscientes de ese paso, somos conscientes de que sí necesitamos sanar, de cómo se me está manifestando esto en mi vida. El siguiente paso es comprender, comprender de dónde viene ese dolor, comprender de dónde viene ese dolor, de dónde viene esa tristeza, de dónde viene ese patrón que estamos repitiendo, ¿sí? Empecemos a buscar de dónde viene. Entonces, hay un ejercicio que es la investigación del árbol familiar que todos deberíamos hacer. Créeme que encontramos muchas cosas y nos llegan muchas claridades cuando empezamos a investigar la historia de nuestro árbol familiar, ¿sí? Entonces, hablemos con nuestros padres, con nuestros familiares mayores, con padres, con tíos, con abuelos. Pregunten sobre historias, pregunten sobre secretos, con eventos graves que no se hayan hablado, cosas de que no se hablen. Pongan fechas de fallecimiento, causas de fallecimiento, historias de fallecimiento, quiénes migraron, quiénes no migraron, quiénes cambiaron de ciudad, de dónde nacieron, como que porque mis padres vivían en el interior y terminaron en la playa, o porque eran de tal lugar y terminaron en Estados Unidos. Busquemos todas esas historias, ¿sí? Em, preguntar si hubo abortos, si hubo muertes, si hubo fallecimientos antes de nosotros,
Eh, Muchas personas creen que son el primer hijo y resulta que hubo otros fallecimientos antes. Entonces, eso. Reflexionemos y pensemos sobre la profesión o a qué nos dedicamos en nuestra vida, por qué lo elegimos, si hay un familiar con la misma profesión, eh, sienten que es un acto de lealtad o un acto de reparación. Entonces, eso hay que revisarlo. Eso es como el ejercicio de esta parte de ubicar de dónde viene, mirar de dónde viene. El tercero es, siguiente paso, es decidir, ¿sí? Es decidir, ya sabemos la historia, ya supimos nuestra historia familiar y entonces decidir a crear una nueva, ¿sí? Eso implica desafiar los comportamientos o los límites que tiene nuestra familia y empezamos nosotros a ponernos unos límites diferentes, ¿sí? Entonces empezar a tomar decisiones alineadas o conscientes con nuestros propios deseos, con nuestras propias necesidades, en lugar de estar motivadas por esa lealtad al sistema familiar, ¿sí? Empezar a crear nuestros propios patrones, nuestras propias decisiones. Entonces, una vez decidimos soltar lo viejo, podemos empezar a crear un patrón de vida. Lo que decimos, que está la ramita del árbol acá y a nosotros al tomar una decisión diferente, creamos una rama totalmente diferente, con una historia totalmente diferente. Honrar y aceptar a nuestros padres, así los hayan sido quien sea o así no los hayamos conocido, honrar y aceptar a nuestros padres. Esto es fundamental para la sanación y abrirnos a la prosperidad, eso sí. No se trata de pronto de aceptar sus errores, sí, porque pudieron cometer muchos errores, maltratos, abusos, abandonos, sino empezar por reconocerlos en nivel existencial, sí, reconocerlos, perdonarlos y honrarlos por habernos dado la vida. El hecho de honrarlos por habernos dado la vida, eso ya nos libera un poco de ellos aunque no conozcamos quiénes somos, ¿sí? O quiénes fueron, no importa, podemos agradecer. Agradecer la vida que tenemos, agradecer la madre por habernos transmitido la vida, agradecer nuestro padre por habernos dado la vida. Eso libera cargas emocionales y reproches que podamos tener. Lo que les decía ahorita, respetar el orden y la jerarquía familiar, respetemos ese orden es empezar a hacer, como ordenar la casa, o ordenar el sistema. Cuando hablamos podar el árbol, es eso. Es es crear un árbol saludable donde los padres ocupen su lugar como los que dan y los hijos como los que reciben. A veces pasa que sí nos toca apoyar a nuestros padres por ciertas circunstancias, pero no nos creamos los padres de nuestros padres, ¿sí? Honremos eso, no estoy diciendo que los abandones, que los dejen, que no los cuiden, sino que es verlos desde un punto diferente porque a veces asumimos el rol de papás de nuestros padres. Asumir que cada miembro de la familia tiene su propio lugar y si se respeta digamos, el orden de llegada, mayores antes que menores, ¿sí? También tampoco podemos ser nosotros, siendo menores, ser los hermanos mayores de nuestros hermanos, ¿sí? No podemos asumir el rol de hermano mayor cuando no nos corresponde, o por muy maduro que sea mi hermano mayor, no puedo asumir el rol de hermano mayor, ¿sí? Porque ahí es donde cuando empiezan a alterarse el sistema familiar y se empiezan a generar lealtades. Entonces, devolver ese orden es darle lugar a cada uno y a cada miembro de la familia. Am, Empecemos a darle luz a los secretos de familia, ¿sí? A darle luz a esos secretos de familia, los secretos lo que no se dicen, lo que no se dice de los secretos se daña y obliga al sistema a repetir esos secretos y que salgan a la luz. Entonces, hablar de ellos puede llegar a sanar, ¿sí? Puede sanar esa relación. Hay un ejercicio que quiero compartir con ustedes, no ahora, pero sí para que lo hagan en sus casas.
para ayudar a empezar a sanar esa relación con el dinero y esa relación con la vida, ¿sí? De nosotros, ¿sí? Pongamos podemos coger un libro, un cuaderno, una hojita y en una columna escribimos mamá y en otras columnas escribimos papá. Escribamos en la columna de papá y en la columna de mamá 10 características de cómo mi mamá se relacionaba con el dinero o se relaciona con el dinero. Lo que decíamos ahorita, se queja, lo respeta, lo desprecia, lo evita, o al contrario, es un apego emocional para ella. ¿Cómo ve el dinero? ¿Sí? Escribamos 10 características y escribamos otras 10 características de nuestro papá. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona nuestro padre con el dinero? Nuestra mamá, nuestro papá. ¿Cómo se relacionan con el dinero? Luego, cuando ya tengamos las 10 características, empezamos a establecer, si quieren, con puntos, con líneas, con bolitas, a subrayar o a resaltar esas características que nosotros tenemos en común con ellos. ¿Sí? Revisen qué características tienen en común o tenemos en común con ellos en la forma de ver el dinero. ¿Sí? Ahí empezamos a ver cómo podemos a dar o nos da pistas de cómo es nuestra relación con el dinero y qué cosas venimos eh, con lealtades familiares o con qué hemos heredado de esa situación con el dinero, ¿sí? A veces y muy generalmente el solo hecho de hacerlo consciente ya nos libera de eso, porque empezamos a trabajar sobre eso al hacerlo visible, ¿sí? Entonces, Eh, espero que esta charla, esta charla hoy fue rapidita porque había como mucho tema y estaba un poquito pensando que no nos fuera a alcanzar el tiempo. Entonces, démosle luz a esas lealtades familiares, a esas lealtades invisibles. Re- Recuerden, miremos, son lazos poderosos, son lazos inconscientes que nos conectan con nuestro pasado también que no estamos condenados a repetirlos, ¿sí? Depende de nosotros no seguir repitiendo esto, depende de nosotros podar o sanar este árbol familiar, también depende que nuestros descendientes no repitan lo mismo, ¿sí? Entonces empecemos a sanar esas lealtades. Es un proceso de autodescubrimiento, es un proceso de liberación, pero es un proceso de amor hacia nosotros al reconocer esas lealtades y trabajarlas, porque nos podemos liberar de ellas, ¿sí? Y podemos conectarnos nosotros mismos, nos podemos conectar más auténtico y también más amorosamente con nosotros y con nuestros seres queridos. Honremos su pasado y no nos sintamos atados a repetir patrones. A veces decimos, esta vida fue la que ya me tocó. No, nunca es tarde. Nunca es tarde de sanar y soltar eso, ¿sí? Hagamos consciente lo inconsciente, ¿sí? Seamos libres, lo que nos hace libertad es tomar conciencia y comprender y decidir y crear nuevos patrones. Sí, es como ser consciente de todo esto. Si yo veo que todas las mujeres de mi casa tienen tienen parejas que las maltratan, pues, y si yo estoy viendo esto, pues tengo que empezar a soltar esos apegos y empezar a tomar decisiones diferentes. Si yo soy hombre y descubro que todas las mujeres que tengo me son infieles, pues tengo que empezar a soltar y a liberar esto, ¿sí? Entonces creemos patrones diferentes, decidamos de forma diferente. A veces eso se logra con terapia de constelaciones familiares, con terapias de biodescodificación, con terapias de psicología transpersonal. Pero si no tenemos el dinero, no tenemos la forma, no tenemos, pues ¿cómo lo se hace? Rompiendo patrones, creando nuevos patrones diferentes para nosotros, cambiar la historia de la familia, ¿sí? Entonces es nuestra decisión tomarla y, y cambiar la historia. Entonces sigan investigando, sigan cuestionando, sigan liberándolo de lo que nos limita y bueno, ya tienen unas ciertas herramientas que se les ha dado para poderlas liberar y para poderlas soltar
Y bueno, cualquier cosa, aquí estamos para ayudarles. Y bueno, muchas gracias por su atención. Creo que con esto terminamos. Hoy hablé súper rápido también. Espero que se haya entendido todo. Si no, vuelvan a ver el video. Yo siempre les recomiendo, vuelvan a verlo. A veces creemos que lo entendimos todo, pero no lo hemos entendido todo. Entonces les recomiendo siempre, vuelvan a ver el video. Véanlo con pausa, 15 minutos cada día. Igual son 8 días a la próxima. Pueden verlo hoy 15 minutos, mañana 15 minutos o 20 minutos, media hora. Y así, y créanme que encuentran cosas nuevas, encuentran cosas diferentes. Entonces, bueno, nos vemos en 8 días. Bueno, no sé si hayan preguntas, si hayan dudas, si tengan casos que quieran compartir, historias. Aquí estamos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Por aquí hay Muchas algo. gracias. Por aquí hay, Gracias. por aquí pasa. Bueno, por aquí pregunta Enrique. A los que le hacen brujería a varios de la familia, ¿a qué se debe eso? Ok. Eso es lo que pienso hablar en el mes de octubre, cuando que vamos a hablar un poco de la magia negra, pero podemos decir que cuando hay magia negra a la familia, cuando ocurre a varios miembros de la familia que son víctimas de magia negra, muy seguramente es un acto de reparación. Primero es un acuerdo de almas, pero seguramente es un acto de reparación de que algún miembro de la familia con dones o con ciertos, sí, con ciertos dones o con cierto manejo de la magia, hizo todo lo contrario. Atacó a personas con su magia, alteró el libre albedrío con magia, y las nuevas personas vienen a reparar esto, ¿sí? Esto puede ser una opción. Igual como les digo, toca mirar caso puntual. Otra opción puede ser que muchas personas en la familia han tenido dones y han tenido miedo en usarlos. Entonces ocurren estos hechos para obligar a la familia a utilizar sus dones espirituales. Entonces es mirar cada historia diferente, o sea, cada hecho hay que verlo diferente, porque pueden ocurrir varias cosas, varias lealtades o varias historias diferentes, y no puedo decir es esto o es esto, porque pueden haber varias situaciones. Pero eso generalmente ocurre cuando es magia negra, cuando varias personas son víctimas de magia negra, ¿sí? Entonces, bueno, espero que les haya servido, que les haya aclarado un poquito más la situación de las lealtades familiares, de ser más conscientes de lo que ocurre en nuestras vidas, ser más conscientes de estos patrones repetitivos, que los observemos. Y bueno, muchas gracias por estar y por acompañarme nuevamente. Me pueden, Muchas gracias. Feliz noche. Véanlo en YouTube nuevamente, denle like, comenten, compartan el video y bueno, y ahí estamos en contacto. Gracias, Milton. Buenas noches a todos. Buenas noches, que Buenas estén noches. bien. Buenas Buenas noches. noches a todos. Un Buenas abrazo. noches a todos. Muchas gracias, Mil. Muchas gracias, Milton.